A lo que vinimos. Bueno, hoy traemos una trilogía, aunque voy a presentar el primer tomo, que es el que da nombre a la trilogía, pero es una trilogía de libros. Son Los hijos del Arbat, de Anatoly Rybakov. Este es el primer tomo de una trilogía. El segundo tomo es este, es el terror. Y el tercer tomo es polvo y cenizas. Ya digo, el primer tomo es el que da nombre a la trilogía. Hacemos un poquito de historia de cómo se publicó estos libros. Realmente el autor, Anatoly Rybakov, los escribió por lo menos el primer tomo, y no sé si también parte de los segundos, o el segundo y el tercero, en el año 1966. Pero esta novela, esta primera novela, o estos tomos, no se pudieron publicar hasta 1987. O sea, 21 años después. ¿Por qué? Pues porque no se daban las condiciones políticas adecuadas. Hubo un intento de publicarlo en su momento como por entregas, en un periódico, como se publicaba antiguamente los folletines, ¿no? Por entregas, las novelas folletinescas. Pero no cuajó, no tuvo mayor... además, me parece que tuvieron también problemas para poderlo publicar, entonces el autor pues no se echó atrás, consideró que no era el momento adecuado. Le ofrecieron también la posibilidad de publicar los libros fuera, en el extranjero. Como no es un hecho excepcional, ha habido grandes novelas que se escribieron en la URSS que se publicaron en el extranjero, algunos manuscritos se sacaron de forma clandestina, se publicaron primero en el extranjero antes que la propia URSS o que en Rusia. Pero el autor no quiso, porque él quiso que fuera primero sus compatriotas los primeros en leer la novela, los primeros que le llegara, y luego pues ya se publicara en el extranjero, que luego se publicó y también tuvo mucho éxito sus traducciones en diferentes países. Cuando se publica, que es en 1987, como hemos dicho antes, ya es en la época de la perestroika, con Gorbachov en el poder, hay una apertura y él se puede publicar la novela, y tiene un éxito enorme, o sea, enorme. Fue un auténtico bestseller este libro en la URSS. Bueno, ¿qué nos va a contar? Bueno, bien decir, el libro tiene, antes de continuar, es de corte autobiográfico. O sea, aunque usa una serie de personajes, pero realmente el personaje principal, con otro nombre, son las vivencias del propio Anatoly Rybakov, que él también vivió en el barrio de Arbat, y también sufrió la represión stalinista de los años 30. Entonces es un reflejo autobiográfico de él, con personajes, se supone que ficticios. ¿Qué periodo nos cubre esta trilogía? Porque el contexto histórico es importantísimo en el libro, porque es la base de este libro, el contexto histórico. Comenzamos en 1934, se celebra un congreso en la URSS, en Moscú, congreso de bolchevique, del Partido Comunista. Se llamó ese congreso el Congreso de los Vítores, donde se dan una serie de circunstancias, aunque no es el más votado, porque el más votado fue Sergei Kirov, pero se dio una serie de circunstancias por el cual Stalin acabó accediendo al poder. Nos cuenta, claro, el atentado, el asesinato de Sergei Kirov, y este asesinato, como fue una excusa que Stalin tuvo
para abrir unos procesos de liquidación de la vieja guardia del partido. Liquidación era represión, claro. Hagámonos una idea, por dar unas cifras, ¿no? En este congreso hubo 1996 delegados. De estos, 1.108 fueron arrestados y 2/3 de estos 1.108 fueron ejecutados. O sea, entendamos las dimensiones de la tragedia que se avecina. Y se les fueron arrestados bajo la acusación de ser antirrevolucionarios o contrarrevolucionarios y de estar inmersos en tramas contrarrevolucionarias. Lo que vamos a ir conociendo a lo largo de los 3 libros, sobre todo ya también porque en el primero es donde desarrolla estos inicios, pero ya en el segundo lo vamos, en terror, que así se llama, además, vamos a ir viendo mucho más claramente, ¿no? Es cómo se va a ir instalando, y por eso se titula el terror en la sociedad soviética. Empiezan ya la época más dura de las purgas estalinistas. Esto suponía que cualquier comentario, cualquier tontería, cualquier chiste que hicieras, eso te podía convertir en sospechoso de disidencia. Y claro, las consecuencias pues eran muy graves, porque las mínimas es que te pudieran detener, que te detuvieran, o te mandaran a Siberia, a un campo de concentración, a un campo de reeducación, y las peores es que te ejecutaran. Es una época tremenda porque es la época de las delaciones, de los chivatazos, de las acusaciones, de las sospechas, de las persecuciones, y es muy dura. Toda la sociedad se convierte en un mundo de sospechas, ya no te fías de nadie, ni siquiera de la propia familia, de los vecinos, etc., ¿no? Es la época de los campos de concentración en Siberia. Y esto va a durar, y este es el desarrollo, porque las trilogías abarcan los años más duros del estalinismo, y el último tomo, que es el de Polvo y Ceniza, que es el que tenemos aquí, es el final, y es pues la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde acaba la trilogía. Estas novelas encadenan la ficción con la realidad histórica. Yo estoy por decir, y así lo han dicho los especialistas, que son un documento de la época. Diríamos que son hechos históricos, porque lo que te cuentan son hechos históricos, con personajes de ficción. Entre estos, no personajes de ficción, sino personajes históricos que aparecen muchos, claro. Está Stalin. Stalin es un personaje protagonista de toda la trilogía. ¿Cómo no le presenta? Pues no le presenta como un tipo cruel, siniestro, vengativo, maquiavélico, paranoico, conspiranoico. En fin, es terrible el retrato que hace de Stalin, pero curiosamente los historiadores sobre la URSS de esa época y tal decían que era un retrato, es un retrato de la personalidad de Stalin muy veraz. Se tiene que considerar como un retrato muy veraz, por lo menos en su momento cuando se publicaron los libros. Y claro, nos va a contar no solo Stalin, no solo esta figura, sino los miembros de todo su aparato represivo, de todo este aparato y cómo funcionaba este aparato represivo que estaba a su servicio. Junto a estos personajes históricos y a estas instituciones y a Stalin, ya digo, como uno de los protagonistas de la trilogía, pues están los personajes de ficción, que lo que nos va a contar pues son sus vidas.
En general son jóvenes. Bueno, el barrio, ya lo hemos dicho, es el barrio de Arbat. El barrio de Arbat era un barrio bohemio, a lo mejor lo seguirá siendo, pero en ese momento era un barrio bohemio de Moscú, muy conocido. Y nos va a contar pues, la vida de estos personajes que viven en este barrio, sobre todo jóvenes que tienen sus ilusiones. Alguno de ellos, el propio protagonista, era miembro de las Juventudes Comunistas, y como todas estas ilusiones pues se van a ver, y todas estas esperanzas que tenían de cambio, esperanzas que tenían la revolución, cómo se van a ver frustradas. Ya nos va a contar la vida laboral de este barrio, la vida universitaria, la familia, los amigos, la relación con los vecinos, y cómo todo esto, este mundo de sospechas, de delaciones, lo va a emponzoñar. A lo largo de las tres novelas, de los tres tomos, pues vamos viendo el destino de la vida de estos personajes, por donde transcurre cada uno de ellos. La trilogía es extraordinaria. A mí me gusta mucho, por eso la recomiendo, claro. Sabes que solo recomiendo aquí libros que a mí realmente me gustan. Y es extraordinaria. En su momento también la crítica llegó a comparar a Anatoly Rybakov, no sé si con razón o sin ella, pero bueno, lo llegó a comparar como el Tolstoy, ¿no? Por aquello de Guerra y Paz y tal, el Tolstoy de la Unión Soviética, se llegaron a comparar. Y la verdad es que la trilogía es magnífica y además es absorbente, es interesante de leer y muy entretenida y la verdad con un tono dramático tremendo, ¿no? En fin, la trilogía de los hijos del Arbat. Fíjate, de Anatoly Rybakov. Hasta otra, amigos.